¡Hey, trotamundos! ¿Qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo por fin todas las lecturas que realicé durante el mes de marzo y como ya estaréis viendo por la extensión del vídeo, os recomiendo cogeros un café, un té, una Coca-Colita, lo que queráis, porque he leído 8 libros y tengo que comentar bastantes cosas de ellos, y la mayor parte no demasiado buenas. Empecé el mes leyendo Todos los ángeles del infierno, que es la primera parte de, creo, una trilogía titulada La caída del cielo, escrito por Miriam Mosquera. Esta es una autora de la que yo previamente no había leído nada, no conocía su obra, ni siquiera sé si esta es su primera novela o ha escrito algo antes, pero en cuanto vi el título, en cuanto vi la sinopsis, me llamó poderosamente la atención y allá que me lancé a leerlo, y como veis por la nota no me gustó prácticamente nada, aunque dejadme deciros que aquí soy un poco la oveja negra, porque si vais a la nota de Goodreads veréis que es un libro que tiene más de un 4, por lo que, a pesar de lo que yo os pueda contar negativo acerca de esta novela, que sepáis que quizás sí que pueda encajar en vuestros gustos, porque, como digo, es una novela que en general está gustando bastante. De esta novela ya os hablé en mi vídeo de recomendaciones de libros de fantasía que transcurren en España o que están ambientados en España, que os dejaré por aquí por like por si no lo habéis visto, y en este caso esta novela está ambientada en una Andalucía post-apocalíptica en la que ha habido una guerra entre ángeles y demonios y han terminado ganando los demonios, exterminando por completo a los ángeles e incluso matando a Dios. Los demonios han decidido instaurar su corte en Andalucía y será allí donde viva nuestra protagonista, que se llama Carmen, que desde que sus padres murieron a manos de uno de estos demonios, encima no de un demonio cualquiera, sino de un demonio muy poderoso, que es uno de las manos derechas de Luzbel, que sería como el equivalente a Lucifer, pues los padres de Carmen fueron asesinados por este demonio de alto estatus y desde ese momento Carmen ha jurado venganza y está entrenándose y esperando el momento oportuno para poder matar con sus propias manos a este demonio concreto. Carmen no es una chica normal, sino que comparte algo con el resto de miembros que conforman su familia, o lo que ella llama su familia, aunque no son familia de sangre, y es que tanto Carmen como sus compañeros, o a estos chicos a los que considera sus primos, tienen un don llamado gracia. Este don fue entregado por los ángeles a 8 niños justo en el momento de nacer, que coincidió cuando los ángeles fueron exterminados por completo, y son una especie de dones mágicos, cada uno de ellos tiene uno diferente, y estos dones supuestamente sirven para combatir a los demonios. Por lo tanto, tenemos como protagonista a Carmen, que es una chica que está llena de ira, que vive por y para la venganza y que se dedica a entrenar todos los días, tanto físicamente como con su gracia, para tener la oportunidad de, en algún momento, poder derrotar a este demonio en particular, y si se da la opción, pues de enfrentarse al resto de demonios, porque evidentemente Carmen odia a los demonios como el resto de seres humanos. Además de todo esto, hay un rumor que dice que en la Alhambra de Granada, que está también en Andalucía, existe un arma capaz de derrocar a los demonios definitivamente, así que en un momento dado del libro Carmen viajará a la Alhambra para averiguar si efectivamente ese arma funciona, qué tipo de arma es y si pueden utilizarlo en contra de los demonios, y en este viaje ella no irá sola, sino que le acompañará un demonio, esto no es spoiler, lo dice en la sinopsis, que es un demonio que parece ser bastante diferente al resto de sus compañeros porque muestra rasgos humanos como la empatía, y tendrá que viajar con ella por obligación, y a partir de ahí pues Carmen se irá dando cuenta de que no todos los demonios son tan malos como parecen. Voy a empezar primero con lo que más me gustó de este libro, y es sin duda la ambientación de esa Andalucía apocalíptica que os he comentado. Además, la autora utiliza muy bien toda la cultura del sur de España y la cultura española en general, y le da como una vuelta de tuerca para encajarla en esta ficción que está creando. Utiliza elementos muy conocidos, como por ejemplo que los protagonistas desayunen pan con aceite, que es como el típico desayuno andaluz. Utiliza también la tauromaquia y elementos de la tauromaquia y le da un giro para que en este caso, en vez de seres humanos torturando a toros, sean los propios demonios los que utilizan esa tauromaquia para torturar a aquellos humanos que van en contra de su gobierno. Y en general me gustó mucho el cómo la autora utiliza esa cultura española para adaptarla al mundo de fantasía. Creo que es lo más interesante del libro, es el motivo principal por el que yo me lo empecé a leer. Yo este libro lo estaba disfrutando muchísimo hasta que llega el momento de protagonista conoce a demonio increíblemente sexy y guapo, que no parece
parece tan malo como los demás, y a partir de ese momento el protagonista desarrolla una especie de obsesión por ese demonio, y ese demonio también desarrolla una especie de obsesión por ella, y a partir de ahí digamos que empieza un romance que a mí no me gustó, que no me creí y que fue lo que me estropeó la lectura de esta novela. ¿Y por qué el romance me lo estropeó todo? Porque, como os he comentado, Carmen vive por y para la venganza, lleva 10 años entrenándose solo y exclusivamente para poder derrotar a los demonios, y yo lo siento, pero no me creo que toda esa ira y que toda esa sed de venganza que llevas acumulando durante tantísimo tiempo desaparezca prácticamente de un plumazo en cuanto un demonio buenorro te hace ojitos y descubres que no es tan malo como el resto. Además, Carmen es un personaje que literalmente desde la primera página, aparte de hablarte de lo ofuscada que está con los demonios y de que los va a matar a todos, que parece Eren en Shingeki no Kyojin, no para de decirte que ella no cree en el amor, que el amor es un asco, que el amor lo estropea todo y que ella lo único que quiere centrarse es en el sentimiento de venganza, porque enamorarse es como un hándicap al que ella no quiere entregarse. Y os prometo que las 200 primeras páginas del libro son así. Entonces, que de repente aparezca un demonio que no para de mirar a Carmen, que no para de ponerle ojitos, que casualmente empiezan a encontrarse prácticamente en cualquier sitio de manera completamente aleatoria, que al tercer encuentro o casualmente estén vinculados por la magia y tengan que hacer este viaje a la Alhambra juntos, que en ese viaje de una semana, porque es que el viaje dura una puñetera semana, Carmen acabe enamorada del demonio. Carmen, la que lleva 10 años diciendo que no quiere saber nada del amor y que solamente quiere venganza y que odia a todos los demonios, se enamora de ese señor en una semana, pues yo lo siento, pero no. Y además no es como si fuera que Carmen se enamora de él en plan en los últimos días, que después de haber pasado un tiempo prudencial con este tío y haberle conocido mejor, empieza a desarrollar sentimientos en los últimos días, que eso habría sido más coherente, ¿vale? Porque aquí no todo el mundo es de piedra. No, es que literalmente desde el primer día en el que estos dos personajes están vinculados y se ven obligados a hacer ese viaje a la Alhambra, desde el primer día Carmen está celosa, que es increíblemente guapo, que le suben los calores cada vez que le ve, que no puede parar de fijarse en él, y es como, chica, se supone que este tío es tu enemigo mortal, una persona a la que además no conoces de absolutamente nada, por lo que después de un día con él entero no puedes saber si efectivamente es tan diferente como el resto de demonios o si, yo que sé, te está engañando, y en un día no puedes tirar a un lado todos esos sentimientos de rencor que tienes hacia los demonios, porque es verdad que lo sigue mencionando, pero un poco como excusa, no porque realmente se sienta así, y como digo, en menos de una semana enamorarte profundamente hasta prácticamente prometerle amor eterno el último día de una criatura que se supone que es tu enemigo mortal, al que solamente has conocido durante una semana, y que, como he comentado al principio, si esos sentimientos realmente se desarrollaran en los últimos días y en esos últimos días Carmen admitiera que está empezando a sentir algo por él, pues el romance me habría gustado. Pero es que no, se pone celosa desde el primer momento, y ya desde el primer momento en que hay contacto visual entre estos dos personajes empiezan a saltar chispas entre ellos, y yo lo siento, pero es que no me parece coherente con el desarrollo que tú supuestamente le estás dando a tu protagonista. En este punto, para mí, todo lo que me estaba resultando atractivo de la novela, que era principalmente la ambientación y todos los componentes religiosos que había alrededor de ángeles y demonios, perdió completamente el interés porque la novela comenzó a centrarse en el romance que estaba surgiendo entre estos dos personajes. La protagonista, Carmen, me cayó fatal desde el primer minuto porque es un personaje muy egoísta, que solamente mira por su propio interés, que hace un montón de cosas fingiendo que es por el bien de su familia, pero que en realidad es por su propio bien, porque todo lo que hace termina dañando a la gente a la que supuestamente quiere. Entonces, entre que ya el personaje de Carmen me caía fatal, entre que le juntamos este romance que no me gustó en absoluto, pues todo eso hizo que la ambientación, que era lo que yo realmente estaba disfrutando, no fuera suficiente para que yo finalmente disfrutara de verdad de esta novela. También quiero añadir aquí, que se me ha olvidado comentarlo, que esta novela está basada en la ópera de Carmen, que es una ópera muy famosa, y que aunque yo no conozco en profundidad la ópera, sí que os puedo decir que lo que viene siendo a nivel de personajes y a nivel de ambientación sí que se inspira o toma directamente nombres y elementos de esta ópera. Creo que sí que leeré la segunda parte, más que nada porque el final me impactó bastante, y de primeras siento que el final se lo sacó un poco de la manga, porque no entendí muy bien a qué venía ese giro en las últimas páginas y no fui capaz de ver las semillas que la autora supuestamente dejó a lo largo del libro para que ese final tuviera sentido. Pero vamos, que si no hubiera sido por ese giro de trama en las últimas páginas, os digo ya que yo habría abandonado aquí la trilogía, porque es que este primer libro no me ha gustado prácticamente nada.
Vamos de una decepción a una segunda parte de una saga cuyo primer libro me decepcionó, pero el segundo libro ha mejorado. Y es Flores, la segunda parte de Larga vida al rey de Irene Morales, también autora nacional. Me leí el primer libro en febrero, no me gustó, ya os lo comenté en el wrap-up, y me leí este segundo libro sin tener demasiadas expectativas, y es verdad que sí que me gustó más que el primero, pero todavía me siguen faltando cosas. En el primer libro teníamos como protagonista a Berenice, un príncipe que no estaba destinado a ser rey porque era su hermana y primogénita Sera quien iba a reinar, pero de repente la asesinan y Nice se ve obligado a convertirse en heredero. A raíz del asesinato de su hermana se obsesionará muchísimo con averiguar quién ha sido y por qué, e irá cayendo en una espiral de locura que se irá acentuando conforme vaya haciendo tratos cada vez más peligrosos con los demonios para que le ayuden a resolver ese asesinato. En esta segunda parte tenemos un libro protagonizado por Sasha, que es el mejor amigo y caballero de Nice, y es un libro que transcurre varios años después de lo que ocurre en el primer libro. De esta novela no os puedo contar demasiado por ser segunda parte, pero sí que os puedo decir que, como ya os he adelantado, me gustó bastante más que el primer libro. Me reconcilié con Sasha, que sabéis que es un personaje que no me gustó nada en el primer libro porque era básicamente el perrito faldero de Nice y hacía todo lo que Nice le dijera, a pesar de que fueran cosas moralmente bastante cuestionables, y yo entiendo que Sasha es su caballero y tiene que velar por la integridad del príncipe y todo lo que tú quieras, pero si tú me estás diciendo que Sasha, aparte de su caballero o por encima de su caballero, es su mejor amigo, pues como mejor amigo no debería haber accedido a según qué cosas. Entonces era un personaje que en el primer libro no me gustó en absoluto, pero al tenerlo aquí como protagonista te puedes meter mejor en su cabeza, puedes entender por qué hizo lo que hizo y puedes ver que efectivamente se arrepiente de según qué cosas. En este segundo libro Sasha ya no está con Nice, está fuera del reino por circunstancias, pero se verá obligado a volver cuando conozca a un grupo de chiquillas que le dicen que necesitan su ayuda para cumplir una profecía que tiene que ver con Nice. Este libro es el viaje del héroe, es el viaje de Sasha desde el punto en el que está en estos momentos, tanto geográfico como mental, hasta regresar de nuevo a la corte de Nice para cumplir esa profecía, y vamos viendo todo el viaje que va realizando con estas chicas que le acompañarán en su recorrido. Es un libro que me gustó bastante, en primer lugar porque me gustan muchísimo más los personajes que aparecen en este libro. Creo que las chicas que añade la autora son maravillosas y obviamente eso contribuyó a que yo disfrutara más de esta historia. Me gusta mucho también porque se centra en el desarrollo de más personajes, no solamente de Nice. Aquí abrimos el foco y en el primer libro Nice lo absorbía todo, y aquí vemos que, aunque es verdad que Sasha es el protagonista, la autora se centra en desarrollar a todos los personajes que salen. También me gusta mucho la construcción del mundo. No sé si os acordáis que os comenté que en el primer libro es verdad que la construcción del mundo es muy interesante, pero que bajo mi punto de vista estaba fatal explicada. Es como que la autora te quería explicar un montón de cosas, pero no lo hacía de la manera correcta, al menos para mí, y en este caso creo que eso se subsana bastante porque la autora amplía muchísimo el horizonte, añade muchas más ciudades, añade reinos, añade religiones, añade costumbres, diferentes culturas, diferentes idiomas, y creo que su forma de introducirlo en la novela y su forma de explicarlo es mucho mejor de lo que era en el primer libro. En todos esos aspectos siento que la autora ha evolucionado muchísimo con respecto a la primera novela de esta saga, y aunque me ha gustado bastante, también ha habido cosas negativas que ha hecho que pues no le pusiera más nota, y la principal ha sido que se me ha hecho un libro muy repetitivo e incluso muy tedioso en ciertos momentos. Como digo, es el camino de Sasha y el resto de personajes desde un punto hasta otro y no pasa nada más. Lo que hace la autora es ir describiéndonos todo ese camino, el cómo van evolucionando los personajes a raíz de todos los problemas que se van encontrando, y este patrón es muy repetitivo. Por el camino la autora te va contando las costumbres, las religiones, el idioma, la gastronomía de los sitios por los que van pasando los personajes. De repente ese viaje se ve interrumpido porque tienen que enfrentarse a X malvado, X enemigo, consiguen derrotar a X malvado, a X enemigo, no sin cierta dificultad. Esa lucha o esos enfrentamientos, que no tienen por qué ser siempre físicos, hace que los miembros del grupo refuercen entre ellos los vínculos, continúan su viaje. En ese trayecto la autora te vuelve a describir lo que sea de la siguiente ciudad a la que van a ir, de nuevo su viaje se ve interrumpido por un nuevo enemigo, de nuevo se enfrentan a él, en fin, ya me entendéis, ¿no? Que todo el rato es lo mismo, y realmente lo entiendo porque al final es un viaje y ya está, no pueden pasar demasiadas cosas, y ese viaje sí que es cierto que está más bien pensado para hacer una introspección de los personajes, especialmente de Sasha, pero al final, como digo, es un bucle que se repite a lo largo de 400, 500 páginas, y había puntos en los que se me hacía muy pesado porque, aunque admiro y aplaudo, por ejemplo, la cantidad de culturas que la autora se ha inventado para este libro, pues al final que te esté hablando de cada detalle pormenorizado de cada ciudad por la que pasan, pues se me hacía bastante tedioso. Al final que todo se repitiera constantemente
también se me hacía un poco tedioso, y al final es un libro que a mí por lo menos no me invitaba a sentarme y estar 2 horas seguidas leyendo sin parar, porque llegaba un punto en el que me cansaba. Por supuesto voy a terminar con la trilogía porque, como digo, este segundo libro ha mejorado con respecto al primero, y además hay cuestiones en el aire que no se terminan de resolver en este segundo libro y que tengo muchas ganas de ver cómo la autora las aborda de cara al tercero. Sigo con otra autora nacional que también fue una decepción, aunque en este sentido yo ya sabía que iba a ser una decepción porque es una relectura, y se trata de Todas las hadas del reino, de Laura Gallego. Este libro me lo releí con Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, porque como ya sabréis por un vídeo que os hice hace unas semanas, que también os dejaré por aquí por la i, la autora anunció de repente que iba a sacar una segunda parte, que es Todos los hombres del rey, y por lo tanto queríamos refrescar lo que viene siendo esta historia. Yo es verdad que me acordaba muy bien de la novela, principalmente porque no me gusta en absoluto y eso hizo que me acordara muy bien de ciertas cosas, pero aún así me apetecía releerla, no solo para tenerla todavía más fresca de cara a la segunda parte, sino también para ver si mi perspectiva de esta novela cambiaba con el tiempo. Nuestra protagonista es Camelia, que es una hada madrina que tiene fama de ser muy diligente, muy organizada, muy ordenada, y todos sus ahijados están muy contentos con ella porque siempre consigue cumplir todos sus deseos, por imposibles que estos parezcan. Aunque Camelia está bastante estresada porque tiene muchísimos ahijados con deseos muy complicados de cumplir, cuando otra hada madrina acuda a ella para pedirle ayuda con uno de sus ahijados, Camelia será incapaz de rechazarlo y también lo acogerá bajo su ala. El nuevo ahijado resulta ser Simon, un caballerizo que se ha enamorado de la princesa Asteria y que evidentemente no tiene ningún tipo de posibilidad de que la princesa se fije en él. Y como Camelia ya ha tenido éxito haciendo que ahijados plebeyos terminen casándose con princesas y príncipes, pues se ofrece a ayudar a Simon porque no cree que vaya a ser tan complicado. ¿Cuál es el problema? Que la princesa Asteria, que es de quien está enamorado Simon, no quiere tener marido y se ha negado por completo a aceptar ningún tipo de pretendiente, por lo que Camelia tendrá muchas más dificultades para llevar a cabo su misión. Esto hará que se centre muchísimo en Simon y en su problema concreto, y que sin darse cuenta comience a dejar de lado al resto de ahijados. Todo esto provocará una avalancha que poco a poco se irá convirtiendo en una bola más grande y que terminará desencadenando situaciones catastróficas, no solamente para Camelia, sino también para sus ahijados. Como he adelantado, en su momento esta novela no me gustó porque siento que las decisiones que toma la autora son completamente desacertadas, y hoy en día sigo opinando eso. Y es que digamos que este libro puede dividirse como en dos partes. La primera parte, donde se nos presenta a Camelia, sus ahijados, cómo funciona la magia de las hadas madrinas, y nos pone un poco como en contexto en cuanto a personajes, mundo, magia, etc. Y digamos que Camelia llega a una especie de punto de inflexión por cierta cosa que ocurre que no os puedo comentar, y a partir de ahí tenemos una segunda mitad completamente diferente a la primera. La excusa que la autora utiliza para que Camelia se rompa no me gustó en absoluto. Primero porque considero que Camelia tiene motivos mucho mejores para llegar a ese punto que el que decide utilizar finalmente Laura Gallego. Y digamos que la decisión que toma Camelia es incoherente con su desarrollo de personaje hasta esa mitad del libro. Aparte de eso, el personaje de Simon, que es su ahijado, me parece estúpido, es uno de los personajes más tontos que me he encontrado en mucho tiempo. Se enamora de la imagen idealizada que él se ha creado en su cabeza de una chica a la que no conoce, con la que ha intercambiado 2 palabras. Mete a Camelia en un montón de líos y en un montón de problemas simplemente por la obsesión que tiene por la princesa, una obsesión que, como digo, no está justificada porque se ha enamorado de alguien a quien no conoce. Pero es que de verdad, este personaje no toma ni una sola decisión correcta en 500 páginas, y a mí me ponía de los nervios. Más problemas que he tenido con este libro es que, aparte de Camelia, hay más hadas madrinas que aquí tienen 0 participación, que me parecen personajes muy entrañables y muy cookies, que yo hubiera preferido que hubieran tenido más protagonismo en la novela, porque al final esta novela se centra en Camelia y Simon. Me acabo de dar cuenta que creo que está diciendo todo el rato Simon, es Simón, no sé por qué le llamo Simon, pero vamos, que la novela se centra en Camelia y el imbécil de Simón, y yo hubiera preferido que las hadas madrinas hubieran tenido más protagonismo. Y lo mismo con Ren, que es un ancestral y el mejor amigo de Camelia, que es uno de los personajes más interesantes con diferencia de esta novela, y que de nuevo, aunque sí que tiene bastante protagonismo, yo hubiera preferido que hubiera tenido más presencia porque es un personaje muy interesante. En esta novela hay varios romances y ninguno de ellos me gustó, todos me parecieron estúpidos y sin fundamento, cosa que genuinamente me enfada porque Laura Gallego es una autora que me gusta mucho en cuanto a los romances que hace, y de este libro no me gustó ninguno.
1, todos los romances son estúpidos, surgen de la nada y de verdad que no tienen ningún tipo de fundamento. El final tampoco me gustó y lo cierto es que es un final completamente cerrado, que no deja ningún tipo de incógnita y que no abre la puerta a una segunda parte, que de eso ya hablaré cuando os hable de la segunda parte de esta biología, pero si queréis leeros este libro de forma independiente, se puede hacer. A pesar de todas mis críticas, sí que es verdad que le he subido un poco más la nota a este libro porque, como digo, yo ya sabía a lo que me iba a enfrentar y eso me ha permitido disfrutar un poco más de la lectura. Pero vamos, que la percepción que tuve en su momento cuando me leí este libro la sigo manteniendo y creo que es una de las peores obras de la autora. Por suerte, después de este fiasco de lecturas a principios de mes, me leí una lectura por fin de 5 estrellas y es La asombrosa tienda de la señora Yeon, escrita por Kim Ho Yeon. Ya sabéis que yo y el coreano nos llevamos mal. Esta lectura me la leí dentro de la iniciativa del Marzo Asiático, es un libro que me gustó muchísimo, que después de leer me lo descubrí que es primera parte de no sé muy bien qué, pero de todas formas es un libro que se puede leer de forma independiente porque la historia inicia y termina. Ya os he hablado varias veces de esta novela, así que no me quiero extender mucho, pero la historia comienza cuando nuestra protagonista, que es la señora Yeon, se da cuenta en el tren de que ha perdido la cartera. En ese momento le suena el móvil y resulta que es un mendigo que dice que ha encontrado sus cosas y que sí pueden verse en la estación de Seúl para devolvérselas. Al principio ella no las tiene todas consigo porque piensa que detrás de esta llamada hay algo turbio o que el mendigo quiere algo de ella, pero cuando llega se da cuenta de que no, de que genuinamente este hombre quiere devolverle sus cosas y la señora Yeon, impresionada por su amabilidad, porque teniendo en cuenta que está en una situación de calle, bien podría haberse quedado el dinero, así que a cambio la señora Yeon le dice que puede ir a su tienda de Konbini, que es una tienda abierta 24 horas donde venden comida precocinada principalmente, y que él puede ir allí cuando quiera, decirle a sus empleados que va de su parte y comer lo que le dé la gana. Al principio la relación entre ellos dos se limita a cuando se ven en la tienda porque ella está allí trabajando y él va allí a comer, pero llega un momento en el que uno de los empleados de Yeon se tiene que ir y ella decide contratar al mendigo. A partir de ese momento vamos viendo la evolución del mendigo, que se hace llamar Dok-go, un nombre muy complicado de pronunciar, y vamos viendo cómo el hecho de tener un trabajo, una rutina y dinero para poder tener un techo bajo el que vivir va cambiándole por completo. Esta novela es una durísima crítica al sistema y al cómo la sociedad y el gobierno deja que exista gente en ese tipo de necesidades. También nos enseña que los mendigos no siempre terminan en esa situación porque sea culpa suya o porque consuman drogas o porque consuman alcohol o por cualquier cosa horrorosa, sino que muchas veces es gente que por lo que sea no ha tenido suerte en la vida, les han echado del trabajo y no han tenido una red de apoyo o cualquier cosa y han terminado en esa situación. No solamente nos va hablando de Dok-go, joder, qué difícil de pronunciar, y de cómo va cambiando gracias a tener trabajo, sino que también nos va hablando de todas las personas que entran al Konbini, porque todas las personas que entran allí tienen algún tipo de problema, ya sea en el trabajo, en la familia, en el amor, lo que sea. Entonces la autora en cada capítulo nos va hablando de algunas de esas personas que entran al Konbini, de cuáles son sus preocupaciones, de qué es lo que les atormenta y de cómo Dok-go, hablando con ellos o simplemente regalándoles un té sin quererlo, va consiguiendo que esas personas se vayan sintiendo mejor e incluso llegan a mantener conversaciones que hacen que esas personas cambien su perspectiva o que los problemas que tienen se enfrenten a ellos de otra forma. Es un libro absolutamente precioso que yo me leí sin ningún tipo de expectativa, pero me encantó. Me gustan muchísimo los temas que se tocan, el cómo se tocan, la delicadeza con la que la autora o autor, creo que es autora, va tratando determinadas cuestiones, cómo las va plasmando, cómo se van resolviendo poco a poco y cómo te demuestra que al final solo con que alguien te escuche y con que alguien te dé una oportunidad y no te mire por encima del hombro, esos pequeños gestos pueden significar muchísimo y pueden mover montañas. Después seguí leyendo a otra autora nacional de la que todo el mundo habla maravillas, de la cual yo no había leído nada y sinceramente creo que he empezado por su peor obra porque es una novela que no me gustó prácticamente nada, y me refiero a Marina Tenatena con su novela autoconclusiva de fantasía de lobos y dioses. En esta historia tenemos licántropos que están en una situación bastante complicada porque la diosa de la luna, Selene, ha decidido abandonarlos y desaparecer del cielo, y eso hace que los licántropos poco a poco vayan perdiendo su capacidad de poder convertirse en lobos, que cada vez esta transformación sea más dolorosa y que una vez están convertidos en lobos les cueste todavía más
volver a reconvertirse en humanos. Y dice la leyenda que para solucionarlo o para conseguir que Selene vuelva al cielo tienen que despertar a un guerrero que es el amante de la diosa y que es el único que puede hacerla entrar en razón para que vuelva a otorgar su don a los licántropos. Nuestra protagonista es Sierra, que es una licántropo que por diversas circunstancias termina teniendo un encontronazo con Selene y la termina enfadando, por lo que la diosa la castiga quitándole su parte de licántropo y convirtiéndola completamente en humana. A partir de ese momento Sierra se despreciará a sí misma constantemente porque odia ser humana y terminará viéndose involucrada con Néstor, que es el vidente de los licántropos y que es a quien le encargan hacer este viaje para buscar a este guerrero que consiga que Selene vuelva al cielo y vuelva a querer a los licántropos. Así que Néstor y Sierra iniciarán un camino plagado de obstáculos y de enemigos para intentar encontrar y despertar a este guerrero y por fin levantar la maldición de la diosa. No sabría deciros qué problema exacto tuve con esta novela, pero lo cierto es que no conecté con la historia en ningún momento, no conecté con los personajes, no conecté con lo que me estaba contando la autora. Es un libro que me resultó bastante indiferente de principio a fin, no había nada que me interesara lo suficiente como para que a mí me apeteciera seguir leyendo, y no sé si es un problema mío o es un problema de la novela o no hubo feeling entre la historia y yo, como que le faltaba algo, le faltaba una chispa o le faltaba una chicha, no sé, le faltaba algo que me terminara de conectar con los personajes y con la historia, pero no ocurrió. Es una historia que para mí va a pasar sin pena ni gloria y me da pena porque, como digo, Marina Tena Tena es una autora española a la que mucha gente le gusta y yo quise empezar por esta novela precisamente porque es fantasía y porque es autoconclusiva, pero es que simplemente no me gustó. Seguimos con fantasía, con un retelling de Hades y Perséfone y me estoy refiriendo a Mujer, Diosa, Reina, escrito por Bea Fitzgerald. Esta novela me la leí porque retelling de Hades y Perséfone. Ya está, yo no necesito más. Además, una cosa que me gusta mucho de este libro es que aquí la protagonista es Perséfone y que la historia que nos cuenta la autora sigue manteniendo la esencia de la historia original, pero cambiando un poco el foco, por lo que tenemos la misma historia, pero desde un punto de vista mucho más interesante. Y es que aquí lo que se nos cuenta es que Perséfone no es una víctima de Hades, sino que Perséfone voluntariamente decide marcharse al inframundo, porque ha llegado el momento en el que su madre, Demeter, le busque prometido. Perséfone no quiere casarse, ella simplemente quiere ser libre y además quiere tener el mismo estatus o el mismo poder que tienen el resto de dioses masculinos dentro del Olimpo, por lo que decide, como digo, voluntariamente huir al inframundo y cuando se topa con Hades le obliga a hacer una especie de trato mediante el cual él tiene que mantener en secreto su presencia en el inframundo y protegerla de cualquier dios que la esté buscando. Esta promesa que hacen es sagrada, por lo que Hades se ve obligado a cumplirla, a pesar de que él no quiere tener nada que ver con Perséfone, él no quiere tener que enfrentarse a Zeus, que recordemos que es el padre de Perséfone, porque además Hades y Zeus nunca se han llevado especialmente bien, entonces Hades está como, mira, haz lo que te dé la gana, a mí déjame en paz tranquilito, quédate en el inframundo todo el tiempo que quieras, pero a mí me dejas en paz con tus movidas. Pero Perséfone, que otra cosa no, pero no puede estarse quieta, cuando ve cómo Hades tiene el inframundo de descuidado, dice, vamos a ver, eres el dios del inframundo y me tienes esto que da asco. No te preocupas por tus almas, no te preocupas por tus muertos, tienes en el mismo sitio las almas bondadosas que los que han cometido crímenes horrorosos. Esto no puede quedarse así. No puedes tenerme el inframundo como si fuera un piso de estudiantes universitarios. Aquí hay que hacer algo. Y Hades en plan, que me dejes en paz, que te quedes tranquilita y calladita, que no vengas aquí a mi reino a decirme qué es lo que tengo que hacer. Pero Perséfone, que tiene los ovarios del tamaño de Mercurio, decide que esto no puede ser así y que ella va a contribuir a mejorar el inframundo, ya que sea un lugar mucho mejor. Así que esta historia nos va contando la relación que va surgiendo entre Hades y Perséfone y todo lo que hace para demostrar que ella no es simplemente una mujer destinada a ser madre y esposa, sino que ella realmente tiene poder, que es una diosa con todas las de la ley y que no se va a casar si no le sale de las narices. Como veis, aquí la autora lo que hace es una reinterpretación del mito de Hades y Perséfone desde una perspectiva mucho más feminista, donde tenemos a una Perséfone empoderada que tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Es una novela muy interesante que me gustó mucho por esa perspectiva o ese cambio que hace la autora, pero sí que es verdad que hubo algunas cosas que no me terminaron de convencer, como por ejemplo el personaje de Perséfone, que sí que es verdad que me gusta mucho, pero me pareció un poco cansina y había veces que quería decirle, Perséfone, relájate 3 tonitos, como por ejemplo cuando llega al inframundo y comienza a exigirle a Hades un montón de cosas que es como, tronca, Hades, no te
debe absolutamente nada y ella empieza a exigirle que si tienes que hacer esto, que si tienes que dejarme hacer esto, que si tienes que cambiar esto, que si no sé qué, y es como, tía, relájate un poco. También me pareció un poco cansina en cuanto a que repite constantemente las mismas ideas y las mismas cosas, que es como, ya te he entendido, no hace falta que me lo repitas 3 veces en el mismo párrafo, por favor. Es un libro que también en algunos puntos se me hizo un poco cansino porque, para mi gusto, la autora se centra demasiado en lo que viene siendo el cambio que se produce en el inframundo que en la relación entre Hades y Perséfone, que era lo que a mí realmente me interesaba, aunque he de decir que la relación entre estos dos personajes me ha gustado muchísimo. Y luego otra cosa que también ha hecho que no disfrutara tanto de la lectura ha sido la traducción. Me explico. Yo desde que empecé a leer este libro notaba que había cosas que eran un poco raras, palabras que yo sentía que en español de España no se utilizaban tanto, construcciones de frases que no me sonaban bien, y es que resulta que cuando miras los créditos, la traducción de Latinoamérica y la traducción de España es la misma. Entonces, una de dos: o han intentado hacer una traducción lo más neutra posible para que en todos los países de habla hispana este libro pueda entenderse sin dificultades, o lo han traducido originariamente en Latinoamérica y lo han adaptado al traerlo a España. En cualquiera de los dos casos, lo único que han conseguido es que, por lo menos para un castellano parlante, esta traducción no suene natural. Se emplean expresiones o construcciones gramaticales que en España no se utilizan. Por ejemplo, el momento en el que yo me di cuenta de que esta traducción era la misma tanto para Latinoamérica como para España fue cuando en el mismo párrafo unos personajes se ponen de pie y otros personajes se paran de la silla, que es el verbo que utilizan en Latinoamérica para decir ponerse de pie. Este tipo de adaptaciones me parecen bien siempre y cuando estén bien hechas, siempre y cuando tú adaptes una traducción o a Latinoamérica o a España suene natural en el idioma al que la estás adaptando. Por lo demás, es una novela que está muy bien, está muy interesante. Si os gusta el mito de Hades y Perséfone, yo la recomiendo porque, a pesar de que tuvo sus cositas, en general es un libro que disfruté un montón y fangirleé muchísimo con la relación que hay entre Hades y Perséfone, que era a lo que yo venía cuando elegí leer este libro. Continuando un poco con la temática de marzo asiático, aunque ya veis que prácticamente no leí nada porque solo leí 2 novelas, me leí La chica que se entregó al mar de Axie Oh. Esta novela me la leí por recomendación de Rebeca, de Un libro más, nunca uno menos, porque ella se la leyó y la recomendó mucho en su canal, así que dije, venga, marzo asiático, pues me la voy a leer. Aquí tenemos una isla o un pueblo que está siendo constantemente azotado por tormentas porque el dios del mar está furioso con sus habitantes. Así que para intentar aplacar la ira del dios del mar, los habitantes deciden sacrificar a una chica todos los años para que se convierta en la esposa del dios y consiga calmar su ira. A pesar de que Mina no ha sido elegida como próxima esposa del dios del mar, sí que ha sido elegida la chica que le gusta a su hermano, así que decide sacrificarse ella en su lugar porque no puede soportar la idea de que su hermano pierda a la mujer a la que ama. Así que, como digo, Mina voluntariamente se arroja al mar y cuando llega al mundo de los espíritus descubre que el dios del mar está dormido y que pesa sobre él una especie de maldición que lo mantiene en ese estado, por lo que su objetivo como esposa es descubrir qué le afecta al dios del mar, por qué tiene esa maldición y obviamente revertirla. Aún así, los guardianes del dios del mar no se lo van a poner fácil porque por circunstancias que ella no entiende, no quieren que la esposa tenga ningún tipo de vinculación con el dios, así que nada más llegar se verá arrojada a la ciudad de los espíritus sin tener ningún tipo de apoyo, no conoce a nadie, no conoce cómo funciona el mundo de los espíritus y vamos viendo un poco cómo Mina se desenvuelve en este mundo completamente diferente a lo que ella conoce y cómo consigue ir averiguando qué es lo que pasa con este dios y si finalmente puede revertir o no la maldición. Si os gusta El viaje de Chihiro de Estudio Ghibli, esta historia es el viaje de Chihiro hecha libro. De verdad que a mí me estaba recordando muchísimo a esa película, tanto en la ambientación como un poco en la trama, en los personajes. Y aunque sí que es una novela que yo disfruté bastante, es verdad que es una novela que no me gustó tanto como yo esperaba y que sinceramente no creo que de aquí a unos años me acuerde de ella. Aunque me encantó la ambientación y me encantó toda la parte mitológica de los espíritus, todo lo que viene siendo el reino del mar y todo eso, es verdad que los personajes no llegaron a encantarme, son personajes que se me quedaron un poco planos. Con Mina, que es la protagonista, tampoco terminé yo de congeniar mucho porque hacía cosas que para mi gusto eran un poco estúpidas, que no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo, que tomaba decisiones o hacía cosas que no tenían ningún tipo de lógica. Además, al resto de personajes tampoco los terminé conociendo lo suficiente como para que realmente llegaran a importarme. Entonces, aunque sí que es un libro que estuvo entretenido y que, como digo, tiene una ambientación que me gustó mucho, creo que es un libro que, sin más, que tiene una trama muy sencillita, con unos personajes muy sencillitos y que para
para mí realmente lo único que destaca es esa ambientación de los espíritus y que ya digo que se parece mucho al viaje de Chihiro y eso fue lo que realmente me gustó del libro porque en el resto de aspectos siento que es una novela bastante normalita. Y ya la última novela que me leí, que es una novela que desde que se anunció que se iba a publicar ha causado furor entre el fandom, es Novia de Ali Hazelwood. Yo tenía muchas ganas de leer esta novela porque está escrita por Ali Hazelwood, que es una autora de la cual solo me he leído La hipótesis del amor y me flipó, y lo que más me gustó de esa novela es el cómo desarrolla los personajes y el romance, por lo que en ese sentido tenía muchas ganas de leer esta novedad, y además en este caso teníamos el añadido de que es Urban Fantasy, porque tenemos vampiros y licántropos, así que yo estaba deseando leer este libro y aunque sí que es verdad que me gustó un montón, hubo ciertas cosas ya de cara al final que me estropearon un poquito la experiencia. Aquí tenemos como protagonista a Misery, una vampira que es la hija de, digamos, el líder de los vampiros y que tiene que casarse con Lou, que es el alfa de los licántropos. Como ya imaginaréis, los vampiros y los licántropos tienen una enemistad milenaria, son dos clanes que no pueden ni verse porque son enemigos por naturaleza. Y digamos que para intentar estrechar lazos y que haya cierto compromiso de que no se van a matar unos a otros, pues idean este matrimonio forzoso entre un licántropo y un vampiro que son como representantes o personas importantes dentro de sus respectivos clanes. Así que aquí tenemos un enemies to lover en el que vemos cómo va el matrimonio entre Misery y Lou, que evidentemente son enemigos que no pueden ni verse, pero que tienen que dejar aparcadas sus diferencias e intentar no matarse el uno al otro porque cualquier rencilla entre ellos puede provocar una guerrilla entre clanes. Además de todo esto tenemos un misterio de fondo porque Misery no es que se ofrezca exactamente como voluntaria para casarse con Lou, pero sí que termina aceptando esa opción porque tiene ciertas sospechas con respecto a los licántropos y la única manera de resolver ese misterio es introduciéndose directamente en la vivienda de los licántropos. Por lo que no solamente vemos aquí la relación entre estos dos personajes, sino también las pesquisas que va realizando Misery y lo que hay detrás de que ella finalmente aceptara este matrimonio. Como digo, esta es una novela que empezó gustándome muchísimo, yo estaba súper enganchada. Las primeras páginas me las bebí porque me encanta Misery como personaje, me parece un personaje que tú la lees como si fuera tu mejor amiga y estaba disfrutando muchísimo tanto de ella como de lo que nos contaba la autora de vampiros y licántropos, como de la relación que había entre Misery y Lou. Yo estaba dentrísimo de la historia. También es verdad que lo que viene siendo parte licántropos vampiros, no os esperéis la gran cosa porque es muy rollo Crepúsculo. Yo lo siento, pero yo me sentía como si estuviera leyendo Crepúsculo para adultos, ya os lo voy adelantando. El caso es que yo estaba gozándome muchísimo el libro, iban a ser 5 estrellazas, hasta que llega un punto en el que para mí pasaron dos cosas que hicieron que la nota bajara. La primera es que Misery se pone muy pesada con un tema concreto de licántropos, que no os puedo comentar porque sería spoiler, pero llega un momento en el que Misery decide obsesionarse con una cosa concreta que pasa con los licántropos, y cuando digo obsesionarse, digo mencionarlo literalmente en cada página. Y se me hizo muy pesada, era como Misery, cállate. Por favor, cállate. Además, en ese sentido, la autora te plantea cierta cosa que Misery no para de decirte estoy convencida de que esto es así y de que esto va a ocurrir así, pero tú como lector sabes que no es así. Tú como lector sabes que esa cosa concreta va a terminar de la forma contraria a lo que está pensando Misery. Entonces se me hizo muy pesado que no parara de repetir eso en todos los capítulos, en prácticamente cada página, cuando tú como lector sabías perfectamente que eso no iba a suceder. La segunda cosa que hizo que bajara la nota fue el tema de las relaciones de cama. A mí me gusta mucho cómo escribe las relaciones de cama la Hazelwood porque considero que son muy realistas, que no son esas escenas de cama que tú las lees y tienes que reírte porque dices, vamos a ver, esto no es normal. Por lo que yo las primeras escenas así un poquito más subiditas que aparecen en este libro a mí me estaban flipando porque es que me gusta mucho cómo las escribe esta autora. ¿Qué pasa? Que a la tercera escena de cama es como que la Hazelwood coge carrerilla y tiene una imperiosa necesidad de escribirte escenas de cama prácticamente en cada capítulo. Y el problema ya no es ese, que eso te puede gustar más o te puede gustar menos. El problema es que esas escenas de cama se daban en situaciones muy incómodas, en situaciones que no meritaban echar un polvo. No sé si me explico. En momentos en los que tú, en la vida real, en lo último que pensarías es en empotrarte a nadie porque estás en una situación muy delicada o en un sitio en el que no es muy apropiado. Todo ese realismo que me había dado con las primeras escenas de cama de repente desaparece porque empiezan a ser todas absolutamente surrealistas y porque además empieza a haber muchas. Aparte de eso, la resolución del misterio tampoco es que me entusiasmara excesivamente, porque es una resolución muy en plan, pues me has estado dando la tabarra con este misterio todo el libro para que ahora la resolución sea
esta. También tenemos el típico cliché de el malo que cuando le pillas decide contarte todo su plan, que yo pensaba que eso lo dejábamos para películas de Hollywood y no para libros de romance adulto, pero al parecer sí. Y en general como que los últimos capítulos no me terminaron de convencer, flojearon bastante y fue un libro un poco globo, que se fue deshinchando conforme más lo iba leyendo, y eso hizo que todo mi entusiasmo inicial por esta novela se fuera desinflando bastante conforme nos acercábamos al final, lo cual para mí fue una lástima porque, como ya digo, yo estaba convencida de que le iba a poner 5 estrellas a esta novela y pues al final no pudo ser. Y aquí quiero hacer un paréntesis para alabar la pedazo de traducción que se han marcado en este libro. La traductora, si no recuerdo mal, se llama Patricia Sebastián y yo muchas veces me quejo de una mala traducción, pero en este caso tengo que alabar la pedazo de traducción que se ha marcado esta señora porque es una traducción buenísima, que además desde el principio te das cuenta de lo buena que es. Se dice que te das cuenta de que un libro está traducido cuando es una mala traducción y que si la traducción es buena nunca eres consciente de que tiene una buena traducción, pero en este caso yo he sido plenamente consciente de la pedazo de traducción porque es que se nota desde el principio y eso es algo que hay que reconocerle a la traductora porque una de las razones por las cuales yo he disfrutado tantísimo de esta novela es precisamente porque creo que el trabajo de traducción que ha hecho es absolutamente sublime. Y hasta aquí todas las lecturas que realicé durante el mes de marzo. Tal y como se ha advertido, el vídeo ha quedado larguísimo, pero es que si lo dividía en dos partes me daba la sensación de que la segunda parte se iba a quedar como muy coja y con poca información con respecto a la primera, así que espero que no se os haya hecho demasiado pesado o que lo hayáis visto con un té o con un café. Como veis, las lecturas del mes de marzo no han sido excesivamente buenas. En este caso creo que no ha sido porque yo haya elegido mal, sino porque simplemente lecturas que yo estaba convencida de que me iban a encantar pues no han terminado siendo tan buenas como yo me esperaba, pero bueno, me quedo con que he tenido un 5 estrellas, me quedo con que he descubierto a una traductora maravillosa y me quedo con todo lo positivo que me ha dado este mes en cuanto a lecturas. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde podéis enseñar de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.